Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les habla su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 6. Domingo 6 de este mes de octubre. Ya estamos en el 10º mes, que es el mes de octubre, donde saludamos a cada una de las personas que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, para todos los que nos están acompañando a través de nuestra página del internet, también allá en la cortina, también para los que nos acompañan a través de así es, gracias. También a través de los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio, también a través del Facebook. Pues les damos la bienvenida a este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana, y ya estamos pues prácticamente en la segunda semana de este mes de octubre, donde pues es el mes del Santo Rosario. El día de mañana vamos a estar celebrando a Nuestra Señora del Rosario. Nos curamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a empezar a ver estos santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana, y que ya es el 10º mes, que es el mes de octubre. Dice así: el día de hoy, domingo 6 de octubre, celebramos a San Bruno. El día de mañana, lunes 7, Nuestra Señora del Santo Rosario. El martes 8, Santa Eduviges, gracias. El miércoles 9, San Luis Beltrán. El jueves 10, San Francisco de Borja. El viernes 11, Santa María Soledad Torres, y el sábado 12, Nuestra Señora del Pilar. Repetimos nuevamente. El día de hoy, domingo 6, celebramos a San Bruno. Lunes 7, Nuestra Señora del Rosario. Martes 8, Santa Eduviges. Miércoles 9, San Luis Beltrán. El jueves 10, San Francisco de Borja. El viernes 11, Santa María Soledad Torres, y el sábado 12, Nuestra Señora del Pilar. Pues muchas felicidades a aquellos que van a estar cumpliendo años, celebrando algo en especial en estos días. Pues vamos a compartir los que alcancemos durante esta hora. Empezamos día de hoy, domingo 6 de octubre, San Bruno, fundador de los cartujos. Veamos. Bruno significa fuerte como una coraza o armadura metálica. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nos dice, nació en Colonia, Alemania, en el año 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especialísimas aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Ya a los 27 años era director espiritual de muchísimas personas importantes. Uno de sus dirigidos fue el futuro Papa Urbano II. Ordenado sacerdote, fue profesor de teología durante 18 años en Reims y canciller del señor arzobispo, pero al morir un hombre indigno llamado Manasés se hizo elegir arzobispo de esa ciudad, y ante sus comportamientos tan inmorales, Bruno lo acusó ante una reunión de obispos, y el sumo pontífice destituyó a Manasés. Le ofrecieron el cargo de arzobispo a nuestro santo, pero él no lo quiso aceptar, porque se creía indigno de tan alto cargo. El destituido, en venganza, le hizo quitar a Bruno todos sus bienes y quemar varias de sus posesiones. Dice que por aquel tiempo oyó Bruno una narración que le impresionó muchísimo. Le contaron que un hombre que tenía fama de ser buena persona, pero que en la vida privada no era nada santo, cuando le estaban celebrando su funeral, habló 3 veces. La primera dijo, he sido juzgado. La segunda, he sido hallado culpable. Y la tercera, he sido condenado.
y decían que las gentes se habían asustado muchísimo y habían huido de él y que el cadáver había sido arrojado al fondo de un río caudaloso. Esas narraciones y otros pensamientos muy profundos que bullían en su mente llevaron a Bruno a alejarse de la vida mundana y dedicarse totalmente a la vida de oración y penitencia, en un sitio bien alejado de todos. Teniendo todavía abundantes riquezas y gozando de la amistad de altos personajes y de una gran estimación entre la gente, y pudiendo, si aceptaba ser nombrado arzobispo de Remis, Bruno renunció a todo esto y se fue de monje al monasterio de San Roberto en Molesmes. Pero luego sintió que, aunque allí se observaban reglamentos muy estrictos, sin embargo, lo que él deseaba era un silencio total y un apartamiento completo del mundo. Por eso dispuso irse a un sitio mucho más alejado. Iba a ser una nueva fundación. San Hugo, obispo de Grenoble, vio en un sueño que 7 estrellas lo conducían hacia él a un bosque apartado y que allá construían un faro que irradiaba luz hacia todas partes. Al día siguiente llegaron Bruno y 6 compañeros a pedirle que les enseñara un sitio muy apartado para ellos dedicarse a la oración y a la penitencia. San Hugo reconoció en ellos los que había visto en sueños y los llevó hacia el monte que le había sido indicado en la visión. Aquel sitio se llamaba Cartuja y los nuevos religiosos recibieron el nombre de cartujos. San Bruno redactó para sus monjes un reglamento que es quizá el más severo que ha existido para una comunidad: silencio perpetuo, levantarse a medianoche a rezar por más de 1 hora, a las 5:30 de la mañana ir otra vez a rezar a la capilla por otra hora, todo el coro, lo mismo a medianoche y al atardecer. Nunca comer carne ni tomar licores, recibir visitas solamente una vez por año, dedicarse por varias horas al día al estudio de labores manuales, especialmente a copiar libros, vivir totalmente incomunicados con el mundo. Es un reglamento propio para hombres que quieran hacer grandes penitencias por los pecados y llegar a un alto grado de santidad. San Hugo llegó a admirar tanto la sabiduría y la santidad de San Bruno que lo eligió como su director espiritual, y cada vez que podía se iba al convento de la Cartuja a pasar unos días en silencio y oración y pedirle consejos al santo fundador. Lo mismo el conde Rogelio, quien desde el día en que se encontró con Bruno la primera vez sintió hacia él una veneración tan grande que no dejaba de consultarlo cuando tenía problemas muy graves que resolver. Y aún se cuenta que una vez a Rogelio le tenían preparada una trampa para matarlo y que en sueños se le apareció San Bruno a decirle que tuviera mucho cuidado, y así logró librarse de aquel peligro. Por aquel tiempo había sido nombrado Papa Urbano II, el cual de joven había sido discípulo de Bruno, y al recordar su santidad y su gran sabiduría y su don de consejo lo mandó ir hacia Roma a que le sirviera de consejero. Esta obediencia fue muy dolorosa, dice, para él, pues tenía que dejar su vida retirada y tranquila de la Cartuja para irse a vivir en medio del mundo y sus afanes, pero obedeció inmediatamente. Es difícil calcular la tristeza tan grande que sus monjes sintieron al verle partir para lejanas tierras. Varios de ellos no fueron capaces de soportar su ausencia y se fueron a acompañarlo a Roma. Y entonces el conde Rogelio le obsequió una finca en Italia y allá fundó el santo un nuevo convento, con los mismos reglamentos de la Cartuja. Los últimos años del santo los pasó entre misiones que le confiaba el sumo pontífice y larga temporada en el convento dedicada a la contemplación y a la penitencia. Su fama de santo era ya muy grande. Murió el 6 de octubre del año 1101, dejando en la tierra como recuerdo una fundación religiosa que ha sido famosa en todo el mundo por su santidad y su austeridad. Que Dios nos conceda, como Él, el ser capaces de apartarnos de todo lo que es mundano y materialista y dedicarnos a lo que es espiritual y nos lleve a la santidad. Pues a Él lo estamos celebrando el día de hoy, domingo 6 de octubre. Vamos con el día de mañana, lunes 7, en Nuestra Señora del Santo Rosario. La historia del Rosario. ¿Qué es el Rosario? Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición del rosario la que dio el sumo pontífice San Pío V en la bula del año de 1569 y dice así: el rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María
interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Aves Marías y tratando de ir meditando mientras tanto la vida de nuestro Señor. El rosario constaba de 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías en recuerdo de los 150 salmos. Ahora son 20 Padres Nuestros y 200 Aves Marías, al incluir los misterios de la luz. Historia del rosario. Según el Diccionario de Mariología en el año 1986. 1. El Dios te salve María ya se encontraba en el misal romano desde el año 650, como oración y antífona en la misa del cuarto domingo de Adviento. 2. Desde el año 1100 al 1200, ya el rezo del Dios te salve María es muy frecuente en varios países y muchas personas que no pueden rezar los 150, o sea, el salterio, tratan de reemplazarlos diciendo 150 veces esta oración mariana. 3. Ya en el año 1483 se ha extendido por muchos países la costumbre de añadir el Santa María, Madre de Dios, al Dios te salve María, pero todavía no era costumbre general en ese tiempo rezar el Ave María completa. 4. En el año 1569 el Papa Pío V prescribe y recomienda a todo el mundo el rosario tal cual como se reza hoy con sus Padres Nuestros, Aves Marías y Glorias. 5. Aunque Santo Domingo no es el inventor del rosario y aunque en tiempo de este santo todavía no se rezaba el rosario completo como se reza ahora, lo cierto es que él y sus misioneros recomendaron mucho a las personas el repetirle frecuentemente a la Santísima Virgen el Dios te salve María y el pensar en los misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. 6. En el año 1569 el Papa Pío V, en una carta o encíclica dirigida a todos los cristianos del mundo, recomienda rezar el rosario de la manera como se reza ahora. Con esto quedaba consagrada esta devoción como algo muy propio de los buenos católicos. 7. Desde que el Papa Pío V recomienda a todo el mundo el rezo del Santo Rosario, recordando que con esta oración se han obtenido grandes triunfos en la guerra contra los infieles y que esta devoción ha demostrado tener gran eficacia para detener las herejías y conseguir conversiones, y que toda persona fervorosa lo debe rezar frecuentemente, la costumbre de rezar el rosario se vuelve popularísima en todas las naciones y su popularidad va aumentando año por año. 10 pontífices lo siguen recomendando y muchísimos santos lo difunden por todas partes. 8. Desde el año 1878 hasta 1903, el Papa León XIII, gran sabio, se dedica a propagar más y más la devoción al Santo Rosario. Este pontífice, llamado el Papa del Rosario, dedica 12 encíclicas y 22 documentos menores a recomendar a los fieles el devoto rezo del Rosario, y lo llama la más agradable de las oraciones. Resumen del culto que se debe tributar a la Virgen. Una manera fácil de hacer recordar a las almas sencillas los dogmas principales de la fe cristiana. Un modo eficaz de curar el demasiado apego a lo terrenal. Y un remedio para acostumbrarse a pensar en lo eterno que nos espera. 9. San Pío XI dice que el rosario ocupa el primer puesto entre las devociones en honor de la Virgen y que sirve para progresar en la fe, la esperanza y la caridad. 10. En el año 1978 el Papa Juan Pablo II sorprendió al mundo poco después de ser elegido pontífice con esta frase en la plaza de San Pedro: mi oración preferida es el rosario, el 29 de octubre. Y luego en muchísimas ocasiones fue recomendando esta hermosa práctica de piedad. Suyas son las siguientes exhortaciones. El rosario es una escalera para subir al cielo. El rosario nos proporciona 2 alas para elevarnos en la vida espiritual, la oración mental y la oración vocal. Es la oración más sencilla a la Virgen, pero la más llena de contenidos bíblicos. Cuando fue en peregrinación al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Juan Pablo II hizo allá un bellísimo sermón acerca del rosario. En él dijo: el rosario es nuestra oración predilecta. Cuando le rezamos, está la Santísima Virgen rezando con nosotros. En el rosario hacemos lo que María. Meditamos en nuestro corazón los misterios de Cristo. Este es el comienzo del siglo XXI y el Papa Juan Pablo II proclama el 7 de octubre del 2002 un año del rosario. Añade a los 15 misterios gozosos, dolorosos y gloriosos los 5 nuevos misterios que son los luminosos. Y a ella la vamos a estar celebrando el día de mañana, Nuestra Señora del Rosario. Vamos con el martes 8 de octubre, Santa Eduviges, viuda.
Una viuda con 3 hijos y 3 hijas que se dedica a restaurar conventos y repartir ayudas con gran generosidad a los pobres. Es ella, Eduviges. Santa muy antigua, pero muy popular todavía en muchas regiones de la tierra. Nació en Baviera, en Alemania, en el año 1174. Era hermana de Santa Gertrudes y tía de Santa Isabel de Hungría. Se casó con el duque Enrique Silesia, región de Polonia. Y por consejo de ella, su marido fundó varios conventos de religiosas y para construirlos llevaba a los bandidos que estaban en las cárceles y así les hacía ser útiles a la patria. Muerto su marido, los hijos se dedicaron a guerrear entre sí para disputarse la herencia del ducado. Eduviges tuvo que trabajar y vigilar mucho para lograr la paz de ellos. Los largos años de su vejez los empleó en fundar conventos y ayudar a pobres. En los conventos pasaba muchas temporadas viviendo como la más observante de las monjas. Todo lo daba a los necesitados. Mortificaba su cuerpo con sangrientas penitencias. Andaba descalza sobre la nieve y los pies le sangraban. Llevaba un par de zapatos en la cintura por si venía alguna persona calzárselos y que así no se dieran cuenta de la penitencia que hacía. Un día, un sacerdote le dio un par de zapatos nuevos y le dijo: «Le pongo como penitencia el llevarlos siempre puestos». Días más tarde la encontró descalza. «¿No le dije que debía llevar los zapatos puestos?». Ella le respondió: «Sí, los llevo puestos en un maletín que llevo a las espaldas», y los sacó de allí. A una religiosa ciega la curó al imponerle las manos y rezar por ella. A varias personas les anunciaba lo que les iba a suceder en el futuro. Ella misma supo con anticipación la fecha de su muerte. Pidió la unción de los enfermos cuando no parecía sufrir de enfermedad grave. Y en verdad que sí, ya se iba a morir y nadie se lo imaginaba. Las grandes riquezas que le dejó su esposo las repartió entre los pobres. En Polonia ha sido siempre muy estimada por los católicos. Murió el 15 de octubre del año 1243. Su fiesta se celebra el 16 de este mes. Santa Eduviges, pídele al Señor que nosotros seamos más generosos en compartir nuestros bienes con los necesitados. Amén. Seguimos compartiendo la vida de los santos que vamos a estar celebrando en el transcurso de esta semana. Vamos con el miércoles 9, San Luis Beltrán. Este santo misionó las regiones selváticas del norte de Colombia y se vio libre como por milagro de los más terribles peligros contra su vida. Nació en Valencia, España, en el año 1526 y fue bautizado en la misma pila bautismal en la que había bautizado 175 años antes a San Vicente Ferrer, el cual era familiar de su padre. Tuvo el honor de que en la ordenación sacerdotal se la confiriera Santo Tomás de Villanueva, y a estos grandes hombres de Dios los imitó siendo extremadamente humilde y practicando la obediencia en grado heroico. Santa Teresa le escribió preguntándole si debía fundar un convento en su ciudad. Nuestro santo le respondió: «El asunto sobre el cual me pide información es tan importante que me dediqué por varios días a pedirle a nuestro Señor que me iluminara lo que le debía responder. Ahora le dijo que sí, que lo debe fundar. Y le añado una noticia más. Su comunidad va a ser tan ayudada por Dios que dentro de 50 años será una de las más importantes en la Iglesia Católica». Y así sucedió. En las comunidades religiosas hay un cargo de enorme importancia. Es el encargado de formar a los futuros religiosos. Se llama maestro de novicios. San Luis Beltrán ejerció ese cargo en España, en su comunidad de padres dominicos, casi por 30 años, con interrupciones, y formó un gran número de fervorosos religiosos. Era muy estricto y exigente, pero sabía dar las órdenes con tan gran bondad y amabilidad que todos sus súbditos lo amaban y estimaban. Para librarse del deseo de sobresalir entre los demás, colocó en la puerta de su habitación un gran letrero con esta frase de San Pablo: «Si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo». Misionero y carismático, en el año de 1562 fue enviado como misionero a las tribus de indios del norte de Colombia. Cuando llegó no sabía hablar sino el español, pero Dios le concedió el don de lenguas y en poco tiempo aprendió a hablar en los idiomas de sus indígenas. Dice, de una manera tan admirable que nadie se explicaba cómo lo había logrado. En casi 7 años
convirtió miles de indios desde Panamá hasta el Golfo de Urabá, en regiones palúdicas y llenas de toda clase de mosquitos y de alimañas peligrosas. En los registros que dejó escritos por su propia mano, señala que bautizó más de 15,000 indios. Predicó a tribus sumamente salvajes que varias veces trataron de asesinarlo, pero no lo lograron. Pero, por más peligrosos enemigos eran cientos colonizadores españoles que cometían toda clase de injusticias contra los indígenas y que, al ser reprendidos por el santo misionero, se propusieron eliminarlo. Primero le ofrecieron un vaso de refresco que contenía un fuerte veneno. Él le dio la bendición al vaso y este se rompió en muchos pedazos. Los indios narraban que un colono quiso disparar su escopeta contra el misionero y que la escopeta estalló, retrocediéndose su cañón y quedando en forma de cruz. El santo tenía una fe capaz de conseguir milagros. Cuenta que cuando deseaba convertir a algún pecador, hacía esta penitencia. Al anochecer, en esas selvas aparecen millones y millones de mosquitos muy hambrientos. Él se quitaba la camisa y dejaba que le picaran y de vez en cuando les decía: hermanitos, ya comieron lo suficiente, ahora déjenle el puesto a sus compañeros que también quieren comer. Y los miles de mosquitos se iban para que llegaran los otros que estaban también muy hambrientos. En el año 1569 fue llamado a España a seguir formando los futuros misioneros. A esto les insistía en que el arma más poderosa para ganar almas es rezar mucho y hacer sacrificio. Y les repetía que las buenas palabras del que enseña religión deben ir siempre acompañadas de buenas obras, porque si con el mal ejemplo destruimos lo bueno que sembramos con la predicación, eso es fatal. Murió el 9 de octubre del año 1581. San Luis Beltrán, pídele a Dios que nos mande muchos y santos misioneros. Amén. Pues lo vamos a estar celebrando el día miércoles 9 de octubre. Vamos con el jueves 10, San Francisco de Borja. La familia española Borja o Borgia se hizo célebre cuando Alfonso Borgia fue elegido papa con el nombre de Calixto III y luego cuando otro Borgia fue nombrado pontífice y se llamó Alejandro VI. Este Borgia, antes de ser pontífice, había tenido 4 hijos y uno de ellos fue el padre de nuestro santo. Francisco de Borja era nieto del Papa Alejandro VI por parte del padre, nieto del rey Fernando de Aragón por parte de la madre, primo del emperador Carlos V e hijo del duque de Gandia. En su familia se preocupaban porque el joven recibiera la mejor educación posible y fue enviado a la corte del emperador para que allí aprendiera el arte de gobernar. Eso le fue de gran utilidad para los cargos que tuvo que desempeñar más tarde. Contrajo matrimonio con Leonor de Castro, una joven de la corte del emperador, y tuvo 6 hijos. Su matrimonio duró 17 años y fue un modelo de armonía y de fidelidad. El emperador Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, región que estaba en gran desorden y con muchas pandillas de asaltantes. Francisco puso orden prontamente y demostró tener grandes cualidades para gobernar. Más tarde, cuando sea superior general de los jesuitas, dirá: el haber sido gobernador de Cataluña me fue muy útil porque allá aprendí a tomar decisiones importantes, a ser de mediador entre los que se atacan y a ver los asuntos desde los 2 puntos de vista, del que ataca y del que es atacado. La reina de España era especialmente hermosa, pero murió en plena juventud, y Francisco fue encargado de llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada. Este viaje duró varios días, y al llegar al sitio de su destino, abrieron el ataúd para constatar que sí era el cadáver de la reina. Pero en aquel momento el rostro de la difunta pareció tan descompuesto y maloliente por la putrefacción que Francisco se conmovió hasta el fondo de su alma y se propuso firmemente: yo nunca más me dedicaré a servir a jefes que se van a morir. En adelante se propone dedicarse a servir únicamente a Cristo Jesús, que vive para siempre. La gente empezó a notar que la vida y el comportamiento del rey Francisco cambiaban de manera sorprendente. Ya no le interesaban las fiestas mundanas, sino los actos religiosos. Ya no iba a cacerías y a bailes, sino a visitar pobres y a charlar con religiosos y sacerdotes. Un obispo escribía de él en este tiempo: don Francisco es modelo de gobernantes y un caballero admirable. Es un hombre verdaderamente humilde y sumamente bondadoso, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra.
Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados. Nadie le agrada tanto como la compañía de sacerdotes y religiosos. Algunos criticaban diciendo que un gobernador no debía ser tan piadoso, pero la mayor parte de las personas estaban muy contentas al verlo tan fervoroso y lleno de sus virtudes. En el año 1546 murió su santa esposa, la señora Leonor. Desde entonces ya Francisco no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote. Escribió a San Ignacio de Loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita. El santo le respondió que sí lo admitiría, pero que antes se dedicara a terminar la educación de sus hijos y que aprovechara este tiempo para asistir a la universidad y obtener el grado en teología. Así lo hizo puntualmente. En el año 1551, después de dejar sus hijos en buenas posiciones y herederos de sus muchos bienes, fue ordenado como sacerdote religioso jesuita. Esa fue la noticia del año y de la época, que el duque de Gandía y gobernador de Barcelona lo dejaba todo y se iba de religioso y era ordenado sacerdote. El gentío que asistió a su primera misa fue tan extraordinario que tuvo que celebrarla en una plaza. En el año 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en estas tierras. Con sus cualidades de mando organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misioneros a América. El número de casas de su congregación creció admirablemente. Lo primero que se propuso fue dominar su cuerpo por medio de fuertes sacrificios en el comer, beber y en el descanso. Era gordo y robusto y llegó a adelgazar de manera impresionante. Al final de su vida dirá que al principio de la vida de su vida religiosa y de su sacerdocio exageró demasiado sus mortificaciones y que llegaron a debilitar su salud. Otro de sus grandes sacrificios consistió en dominar su orgullo. Los primeros años de su vida religiosa los superiores lo humillaban más de lo ordinario para probar si en verdad tenía vocación. A él, que había sido duque y gobernador, le asignaron en la comunidad el oficio de ayudante de cocinero y su oficio consistía en acarrear el agua y la leña, en encender la estufa y barrer la cocina. Cuando se le partía algún plato, cometía algún error al servir en el comedor, tenía que pedir perdón públicamente de rodillas delante de todos y jamás se le oyó una voz de queja o protesta. Sabía que si no dominaba su orgullo, nunca llegaría a la santidad. Continuamos con el que estamos hablando ahorita, que lo vamos a estar celebrando el jueves 10 de octubre, San Francisco de Borja. Dice: una vez el médico le dijo al hacerse una curación dolorosa: lo que siento es que su excelencia esto le va a doler. Y él respondió: lo que yo siente es que usted le diga excelencia a semejante pecador. Cuando la gente le aplaudía o hablaba muy bien de él, se estremecía de temor. Un día afirmaba: soy un pecador, que el único sitio que me merezco es el infierno. A otro le decía: busqué un puesto propio para mí en la Biblia y vi que el único que me atrevería a ocupar sería a los pies de Judas, el traidor. Pero no lo pude ocupar porque allí estaba Jesús lavándole los pies. Así de humildes son los altos. Al morir San Ignacio lo reemplazó el padre Laínez, y al morir los jesuitas nombraron como superior general a San Francisco de Borja. Durante los 7 años que ocupó este altísimo cargo se dedicó con grande actividad a su oficio, que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. Por todas partes aparece casas y obras de su comunidad y mandó misioneros a los más diversos países del mundo. El Papa y los cardenales lo querían muchísimo y sentían por él una gran estimación. Organizó muy sabiamente los noviciados para que sus religiosos y con su experiencia de gobernante dio a la Compañía de Jesús una organización admirable. El sumo pontífice envió un embajador a España y Portugal a arreglar asuntos muy difíciles y mandó a San Francisco que lo acompañara. La embajada fue un fracaso, pero por todas partes las gentes lo aclamaban como el Santo Duque y sus sermones producían muchas conversiones. Al volver a Roma se sintió muy debilitado, se había esforzado casi en exceso por cumplir sus deberes y se había desgastado totalmente. Y el 30 de septiembre del año 1572 entregó su alma al Creador. Uno de los que trataron con él exclamó al saber la noticia de su muerte: este fue uno de los hombres más buenos, más amables y más notables que ha pisado nuestro pobre mundo. Señor,
que como tu amigo Francisco de Borja sepamos dominar el cuerpo y el orgullo y dedicarnos con todas nuestras fuerzas y cualidades a obtener que las gentes te amen más y te sirvan mejor. Amén. Pues ahí lo vamos a estar celebrando el jueves 10 de octubre. Vamos con el día viernes 11 de octubre. Santa María Soledad Torres, dice así. Esta es la santa fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tienen 126 casas en el mundo y son 2.380 religiosas. Nació en el año 1826 en España, hija de modestos comerciantes que la instruyeron muy bien en la religión. Estudió con las hermanas vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas hacia los pobres, se entusiasmó por la vida religiosa, pero era muy débil de salud y no fue admitida en la comunidad. Solamente a la edad de 25 años logrará cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver que muchos enfermos morían con el más completo abandono y sin recibir los santos sacramentos, y pensó en reunir un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a bien morir. Al enterarse Soledad Torres de este deseo del párroco se presentó a él para ofrecerse a ayudarle en tan caritativa misión. Ella, desde niña, había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a enfermos y moribundos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo, aunque el sacerdote le rechazó en una primera entrevista porque le parecía muy débil y enfermiza para esas labores. Después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y 6 compañeras más fundó el 15 de agosto del año 1851 la Comunidad de las Siervas de María o Ministras de los Enfermos. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que la solicitaban. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia del cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y sus religiosas se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías y destituyó a Soledad del cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todo y fue restablecida en su cargo, y bajo su dirección se extendió admirablemente su congregación. Murió la santa el 11 de octubre del año 1887, a la edad de 61 años. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en el año 1970. Dios sea bendito por estas obras de caridad tan admirables que inspira en su Santa Iglesia Católica. Que sigan apareciendo muchas más. Amén. Y vamos con la última, que es el sábado 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar. Y dice así: Pilar es lo mismo que columna. La patrona de España es Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Una tradición que viene del siglo XIII dice que cuando Santiago Apóstol evangelizaba España, un día vio que sobre una columna o pilar se le aparecía la Santísima Virgen, que vivía todavía en Israel, la cual llegaba a decirle que siguiera predicando a pesar de que fueran pocos los que se convirtieran, por lo pronto, pues más tarde toda la nación sería creyente. Y dice la tradición que en el recuerdo de esta aparición el apóstol y sus discípulos construyeron una capilla allí, en ese sitio, donde actualmente está la grandiosa Basílica del Pilar en Zaragoza, que tiene 11 cúpulas y 4 torres y se ha hecho famosa en España y en el mundo entero, y en la cual a través de los siglos se han obtenido maravillosos favores del cielo al invocar la intervención de la Madre de Dios. Y precisamente el día de la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España, el 12 de octubre, descubrió Colón América, y dicen que en el momento en que Colón pisó por primera vez suelo americano, estaban los monjes rezando y cantándole ante la imagen de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, pidiendo por el buen éxito de la expedición. El Papa Juan Pablo II decía: cada santuario es una antena que nos trae maravillosos favores del cielo.
Virgencita Santa, que desde tu santuario del Pilar en Zaragoza sigas enviando ayudas y favores a todos los habitantes de España y América. Amén. Pues así, fíjense, hoy sí alcanzamos a terminar toda la semana de los santos que estaremos celebrando desde el día de hoy hasta el sábado. Hoy domingo 6, San Bruno. El día de mañana, lunes 7, Nuestra Señora del Rosario. Por eso en todo el mes de octubre es mes del Santo Rosario. El martes 8, Santa Eduviges. El miércoles 9, San Luis Beltrán. El jueves 10, San Francisco de Borja. El viernes 11, Santa María Soledad Torres. El sábado 12, Nuestra Señora del Pilar. Y se nos estaba olvidando al principio de invitarles para esta 23ª peregrinación guadalupana, donde estamos preparándonos. Ya todavía falta, pero el tiempo se está pasando muy rápido. Entonces ahorita estamos en el mes de octubre, nos faltaría noviembre, todo el mes, lo que 3 semanas de este mes de octubre, y luego ya el día 1 de diciembre se empieza esta peregrinación guadalupana, que por 30 años, esta va a ser la número 30, pues se ha realizado. Los primeros años habían sido menos kilómetros y habían sido otros recorridos, pero ahorita ya son 200 y feria kilómetros, donde se recorren los diferentes lugares desde Montemaría. Después se llega al kilómetro 151, yendo para Tecate, después a Tecate, y luego no se puede. Y tenemos también después de Tecate, tenemos el siguiente recorrido, que es al Valle de las Palmas. Gracias para ver los recorridos, porque no me los sé. Está bien. Entonces, fíjense, el día 1 se sale de Montemaría, ¿verdad? Es domingo 1. Se sale de Montemaría, se llega al kilómetro 151. Es uno de los días donde son pocos de kilómetros para caminar, por si se animan. El día lunes 2 se sale del kilómetro 151 y se llega a Tecate. El martes 3 se sale de Tecate y se llega al Valle de las Palmas. El día 3 es uno de los días pesados, entonces, pero también bonito. El miércoles 4 se sale del Valle de las Palmas y se llega al Ejido Ignacio Zaragoza. El jueves 5 se sale del Ejido Ignacio Zaragoza, se llega a los Viñedos Vivayo, ya el recorrido Tijuana, después se va por Tecate, Valle de las Palmas, hasta llegar a Valle de Guadalupe y por Ensenada, ¿verdad? Se pasa así como por un ladito en los Viñedos Vivayo. Esos días son muy bonitos los paisajes. El viernes 6 se sale de los Viñedos Vivayo, se llega al kilómetro 72, se va ahora de regreso nuevamente, ¿verdad? Pero por el lado de Ensenada para ir a Rosarito. El sábado 7 se sale del kilómetro 72 y se llega a Primo Tapia. Todo ese camino pues es a un lado de la playa, muy bonita la vista que también se tira. El domingo 8 se sale de Primo Tapia y se llega a Rosarito, ya directamente a Rosarito. El lunes 9 se sale de Rosarito y se llega a la Catedral de la Zona del Río, que sería el lunes 9. Para el martes 10 se sale de la Catedral de la Zona del Río y se llega a Montemaría. Entonces son los 10 días de peregrinación, cae 2 fines de semana, 2 domingos, un sábado, para los días que puedan participar. Entonces les encargamos mucho su oración para que se lleve a cabo pues todo bien esta peregrinación guadalupana. Pedirles también quienes vayan a participar caminando, pues pedir por ellos, por los peregrinos, por el equipo de servicio, obviamente por el padre y la madre, que son los que van pues al frente caminando. También para los que gusten apoyarnos económicamente, ya sea para la gasolina o para los gastos pues que se conlleva, porque a los peregrinos no se les pide ninguna cooperación, no hay una cuota como que tienen que pagar y todo, no. Entonces siempre se trata de buscar pues personas que ayuden económicamente para los alimentos, la comida, y que conste que pues se come bien, ¿verdad? Porque pues gracias a Dios alguien siempre lleva. Igual a veces en el momento no se tiene como quién va a dar el desayuno o algo, pero Dios nunca los ha dejado. Entonces, quienes a lo mejor dicen, bueno, nosotros nos gustaría dar una comida, un desayuno, pues se pueden reportar con Madre Teresa. Otros a lo mejor dicen, pues nosotros no podemos dar así toda la comida, pero podemos llevar chocolate, bolillo o algo así, pues es muy bien aceptado, porque ya ven que estos días son de frío y pues que no, ¿verdad? Al llegar o antes de dormir o en la mañanita, un chocolatito caliente o cafecito y todo, pues también se antoja. A otros que dicen, nosotros podemos llevar cosas como papel de baño, bolsas para la basura, todo lo que es desechable, vasos, platos, tenedores y todo eso fabuloso, cloro y todo, pues también lo pueden ir llevando a Montemaría, a decir que es para la peregrinación. Y los que ya en la última semana del mes de noviembre
puedan llevar lo que son naranjas y plátanos para pues ya los últimos antes de la peregrinación. Entonces, les encargamos su oración, también pedir por los peregrinos, por el equipo y por las personas que gusten económicamente donar para la gasolina, para los gastos, o quienes quieran llevar cosas para esta peregrinación. Entonces, son los 10 primeros días, esta 23ª, no es 20ª, esta 30ª peregrinación guadalupana, del 1 al 10 de diciembre. Luego de ahí nos preparamos para el jueves 12, pues celebrarle a nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, y ya el viernes 13, aniversario para Rito, 40 años, para pedir por él. De ahí nos vamos a preparar con la novena de las posadas, el martes 24, misa de Nochebuena, el miércoles 25, la Navidad, el día martes 31, misa de Acción de Gracias, y el 1 de enero es día 1 del año. Si Dios nos permite llegar hasta esa fecha y si nos llama antes a su presencia, pues también estar preparados. Ahora sí, terminamos. En unos momentos más continuamos con la celebración de la Santa Misa. Recuérdanos este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.